Buenas noches, hermanos y amigos que en esta noche una vez más se conectan con nosotros a través del Facebook Live. Antes de comenzar a meditar en la palabra de Dios, quisiera hacer una breve oración pidiéndole al Señor que en esta noche bendiga este tiempo que vamos a estar en su presencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, una vez más por permitirnos estar aquí, Señor, ministrando tu palabra, escuchando tu palabra. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra en esta noche, atesorarlo en nuestro corazón y no olvidarnos de ella, Padre, todos los días. Mientras que estamos en esta tierra, podamos meditar en tu palabra y confiar en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si tiene Biblia a la mano, puede usted abrir en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, el versículo 22 hasta el verso 25. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. La historia que hemos leído es un pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra en forma humana. Nosotros sabemos que Dios se manifestó en carne. Y Cristo, pues, fue la manifestación de Dios en forma humana, en carne, como dice la Escritura. Y en uno de esos momentos de la vida de Jesús, al lado de sus discípulos, tuvieron esta experiencia en el mar de Galilea. Pero hay algunos puntos importantes que quisiera en esta noche poder resaltar y poder compartirlo con usted. La primera cosa que vemos es que el Señor se involucra o asume un compromiso con sus discípulos al decirle a ellos: pasemos al otro lado. No les dijo: pasen ustedes o vayan solo ustedes, sino Él le dijo: pasemos al otro lado. Al decir esta palabra, el Señor se estaba comprometiendo con sus discípulos de acompañarlos en la travesía para poder llegar al otro lado del mar de Galilea. Ahora, Jesús no estaba de turismo, por supuesto. Jesús tenía un propósito, tenía una intención por el cual Él fue movido a ir al otro lado del mar de Galilea. Al otro lado del mar de Galilea, la tierra de los Gadarenos, había un hombre con una gran necesidad. Y por qué no decirlo, una ciudad entera también. Porque ahí vivía un hombre que estaba poseído por alrededor de 6,000 demonios. Y la ciudad entera muchas veces trataron de detenerlo,
lo amarraron con cadenas, grilletes, y de todas formas trataron de detener al hombre, de controlarlo, pero nunca pudieron. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, entonces vemos que Jesús tenía un propósito, tenía una intención, pero sobre todo vemos aquí el compromiso del Señor, de ir de la mano de sus discípulos, de navegar la travesía, cruzar el mar de Galilea, acompañando a sus discípulos. Y eso me hace ver que cuando Dios se compromete a hacer algo, Él lo cumple. Él no nos deja a la suerte caminar en esta tierra. Él no nos ha dejado a la suerte ni nos va a dejar nunca a nuestra suerte. Por eso cuando Jesús iba a ser ascendido a los cielos, una de sus últimas palabras que el Señor le da en el libro de Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también le dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas eran las palabras del Señor Jesús, comprometiéndose con sus discípulos de acompañarlos hasta el fin de este mundo. Y por supuesto los discípulos no iban a vivir hasta el fin del mundo, pero esa palabra también es para todos aquellos que creemos en el Señor Jesús. Todo aquel que crea en Él, tenemos el compromiso de parte de Dios, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sean días buenos, sean días malos, sean momentos difíciles como las que estamos viviendo, el compromiso del Señor, la palabra del Señor es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es necesario que usted y yo podamos creer, podamos confiar en esta palabra, podamos confiar en la fidelidad del Señor. Dios es fiel. Él es digno de toda nuestra confianza, porque a todo aquel que creyó en Él, Él nunca los desairó, nunca los avergonzó. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, tenemos que confiar en esta palabra del Señor. Tenemos que confiar en la fidelidad del Señor. Es su palabra. Y si hay algo que Él respeta y cumple, es su palabra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 5, también dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Siempre el Señor se compromete con aquellos que creen en Él. Estamos viviendo un tiempo no solamente de temor, no solamente un tiempo donde hay esta enfermedad, el coronavirus, sino también es un tiempo de necesidad de alimento, de sustento diario. Pero la palabra de Dios prevalece contra toda circunstancia, contra toda situación que nos pueda tocar vivir aquellos que hemos confiado nuestra vida en las manos del Señor. Cuando tú entregaste tu vida en las manos del Señor, en ese momento Dios se ha comprometido de vivir y caminar con nosotros. No te dejaré, no te voy a desamparar, dice el Señor. El tema aquí es importante, es que nosotros podamos confiar en esa palabra. Que nosotros podamos creer que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él camina con nosotros. Como le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabe qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Él lo ha demostrado muchas veces a través de su palabra a los hombres y las mujeres que se atrevieron a confiar en Él.
a descansar en sus promesas. Hermanos y amigos, Él fue fiel a su palabra, Él fue fiel a su compromiso. Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Se da cuenta que Él permanece fiel. Nosotros a veces, producto de nuestra imperfección, a veces le fallamos a Dios. A veces nos desconectamos de Él. A veces desconfiamos de su palabra. A veces nos dejamos llevar por la circunstancia, por lo que nuestros sentidos están viendo, están oyendo. Pero tenemos que aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si tú has creído en Él, cree que Él estará contigo. Aunque no veas su presencia física, Él está presente. Porque no olvides que Él es espíritu. Dios es espíritu, es invisible. Pero la fe, la confianza en Él hace que su presencia pueda ser real y podamos descansar en Él. Entonces, hermanos, vemos en la primera parte aquí del compromiso de Dios, el compromiso de nuestro Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y Él se subió a la barca con sus discípulos. Y así que podemos confiar que Él está caminando con nosotros, aunque a veces pareciera que no fuera así, ¿verdad? A veces pareciera que Dios está ausente. Es que nuestros sentidos naturales nos hacen creer de esa manera, pero nosotros tenemos que usar la fe que Dios nos ha dado. Esa fe que Dios nos ha regalado como un don en nuestro corazón. Tenemos que usar nuestra fe y tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Ahora, la otra cosa que vemos aquí, dice que mientras ellos estaban navegando, dice que el Señor Jesús se durmió. Aquí podemos ver en esta escena el lado humano de nuestro Señor Jesucristo. Como cualquier ser humano, se cansaba, ¿no? Uno puede pensar que tal vez Jesús se descuidó de la tripulación, de los que estaban con Él en la barca. Podemos pensar que Jesús se desentendió de sus discípulos y los dejó a su suerte. Claro, los discípulos eran hombres de mar. Muchos de ellos eran hombres de mar. Sabían y conocían los fenómenos que en el mar muchas veces suceden. Tormentas, vientos, olas impetuosas, etc. Pero dice la Escritura que Jesús se quedó dormido. Pues como hombre Él se cansó, ¿verdad? Pero también debemos entender que aunque como ser humano Él estaba durmiendo, mas como Dios, Él estaba atento a la situación. Eso es lo importante. Ellos tal vez no lo vieron así, de esta manera, porque ellos estaban aprendiendo a conocer al Señor Jesús. Ellos estaban aprendiendo a saber a quién estaban siguiendo. Y Jesús estaba totalmente dormido, producto del cansancio. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesús no solamente fue hombre, sino también es Dios. Y como decía el salmista en el Salmo 121, el verso 1 al 4, cuando el salmista estaba pasando un momento oscuro en su vida, una situación difícil, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, es decir, no permitirá que te resbales para que caigas, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel.
Jesús como humano estaba cansado y estaba dormido profundamente. Pero como Dios, Él estaba presente y Él estaba pendiente de la situación que estaba pasando en ese momento los discípulos en la barca. Pero los discípulos lo que vieron es el lado humano del Señor Jesús. No pudieron ver más allá de quién era ese hombre que estaba ahí con ellos, que los había llamado y que les había dicho: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Se olvidaron tal vez que Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Ellos tal vez no esperaron que Jesús se quedase dormido. Ellos tal vez pensaban que Jesús iba a tomar el mando de la barca. Pero ahí estaba Simón Pedro, que era un hombre de pesca, un hombre de mar. Pero el salmista, cuando expresa en el Salmo 121 que hemos leído, dice claramente: no se dormirá el que te guarda. Bueno, Dios es un ser que no necesita dormir. Dios está despierto. Él no está limitado por el tiempo, ni por el cansancio físico, porque Él es un ser espiritual. Él no se cansa, al contrario, Él dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna fuerza. Bendito sea nuestro Dios. Si te sientes cansado, no tal vez físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, de repente estás cansado, no tienes paz en tu alma, en tu corazón, confía en la presencia de Dios, confía en el poder del Señor. Como el salmista, tal vez tú puedas decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde cree que vendrá tu socorro? Dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque si Él hizo los cielos y la tierra, Él es capaz de hacer cualquier cosa para guardarnos, para protegernos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Usted cree en eso? Si usted confía de corazón, usted puede descansar en esa promesa. Puede usted ver alrededor que muchas cosas terribles estén pasando, pero tu mirada no está en esas cosas. Tu mente no está enfocado en esa situación, sino tu mente está enfocado en quién es tu Dios. El salmista dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién era Jehová para él? Era aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Él hizo los cielos y la tierra. Está viendo el poder de su Dios, la grandeza de su Dios, la omnipotencia de su Dios. Porque si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer por nosotros? Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá. Cuando habla de adormecer, habla de volverse insensible. Quiere decir que Dios no se va a volver insensible. Dios es un ser sensible. Él siente. Él llora con los que lloran. Él está a nuestro lado. Acuérdese cuando muchas veces en la palabra de Dios vemos de hombres y mujeres que sufrieron por causa del Evangelio. El Señor estuvo con ellos para fortalecerlos, para consolarlos, para llenarlos de poder, de fuerza, para llenarlos de fe. Bendito sea el nombre del Señor por medio de su Espíritu, porque Él no se va a adormecer, ni se dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros también, al igual que los discípulos, tal vez estamos viendo solamente un lado de nuestro Señor. Ellos vieron el lado humano solamente, vieron un hombre durmiendo ahí. Y nosotros tal vez estamos acostumbrados a ver a Jesús de una manera. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor estaba ahí, pendiente de la situación. Eso me hace recordar cuando Lázaro enfermó gravemente y María y Marta, eran sus hermanas, mandaron unos mensajeros para comunicarle al Señor de que Lázaro, su amigo, al que él amaba mucho, estaba muy grave.
Dice la Escritura que Jesús dijo que esta enfermedad no sería para muerte, sino sería para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y a propósito, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, a 2 días de distancia del lugar donde, o a 4 días, perdón, de distancia del lugar donde estaba viviendo Lázaro. Y luego Jesús, pasado los días, Él retornó. Después de 2 días Él retornó y llegó al 4.º día a Betania, donde vivían ellos. Y cuando Jesús llega, aparentemente para María y Marta, Jesús había llegado tarde. Porque lo primero que le dijeron ellas es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso fue las primeras cosas que María y Marta le dijeron al Señor. Pero Jesús había venido no para sanar a un enfermo, porque ya Lázaro estaba muerto y Jesús lo sabía. Él vino a resucitar a Lázaro. Y vino de esa manera para demostrar su poder contra la muerte. Para que los que creían en Él, tanto los discípulos, tanto María y Marta, el mismo Lázaro, pudieran ver a Jesús de una manera más gloriosa, más poderosa que lo que comúnmente ellos estaban acostumbrados a verlo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces podemos ver a Jesús de una manera, pero ellos estaban viendo solamente un lado del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos la historia, que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, le dijo: quiten la roca. Y una de sus hermanas le dijo: Señor, no, porque está oliendo ya. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y vemos que Jesús resucitó a Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hubo un momento de silencio del Señor. Desde que le llegó los mensajeros a comunicar de que Lázaro estaba enfermo, los mensajeros regresaron a María y Marta, pero Jesús no había regresado con ellos. Y eso era como un silencio. Pareciera que Jesús estuviera insensible. Pareciera que Jesús no le importaba la situación de su amigo Lázaro. Pero no era así, sino que Jesús quería glorificarse, quería exhibir su poder de una manera más gloriosa para que la gente crea que Él no solamente era un hombre común, sino que era el Hijo del Dios viviente, Dios mismo en la tierra, caminando entre los hombres. Y los hombres pudieran creer que Jesús también no solamente tiene poder sobre la enfermedad, no solamente tiene poder sobre el viento y el mar, o sobre los panes y los peces para multiplicarlo. No solamente Jesús tenía poder para echar fuera a los demonios, sino también que Jesús tenía poder sobre la muerte. Porque Jesús le dijo a María y Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces hay momentos en nuestra vida en que pareciera que Dios estuviera ausente, pareciera que Dios estuviera insensible a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Pareciera que Dios estuviera indiferente y no se compadeciese de nosotros, pero no es así. Dios sabe cuándo actuar. Hay un dicho mal dicho que dice: Dios tarda, pero... así dice, ¿verdad? Dios tarda, pero llega, pero responde. Dice, pero Dios no tarda, Dios nunca llega tarde. Él sabe en qué momento actuar. Él sabe en qué momento va a responder tu oración. Él sabe en qué momento Él va a escuchar y responder tu oración. Él nunca llega tarde, ni nunca llega tampoco antes. Él llega en el momento preciso. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermano, ellos pues vieron a Jesús dormido. Pero ¿qué sucedió ahí? Mientras que Jesús, al momento de estar ahí en la barca, se quedó dormido, dice la Escritura. Y en ese momento preciso en que Jesús se duerme,
Dice la Escritura que se desencadenó una tempestad de viento. Qué coincidencia podemos decir. Esa no era una casualidad, porque ni bien Jesús se quedó dormido, dice la Escritura que se desencadenó, se desató, se liberó una tempestad de viento. De tal manera que dice que la barca estaba anegándose y los discípulos peligraban sus vidas. Ahora, esto nos lleva a reflexionar que la Escritura nos revela, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 2, llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Ese es un título para Satanás. Es decir que Satanás es un ser, es un ángel caído, es un ser invisible, es un ser espiritual. Nuestros ojos físicos no pueden verlo, pero la palabra de Dios lo revela y nosotros podemos darnos cuenta que sí, Satanás es real, por supuesto. En otra versión del mismo versículo, dice la versión Dios habla hoy, dice aquel espíritu que domina en el aire. Y la versión, la Biblia, palabra de Dios para todo, dice el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire. ¿Qué quiero decir con estos pasajes bíblicos? Que esa tempestad de viento no fue producto de un momento, digamos, de reacción de la naturaleza, que se origina de repente por las corrientes marítimas. No, sino que fue provocado por Satanás. Porque ni bien Jesús se quedó dormido, dice la Escritura que se desencadenó. Es como decir, era algo que estaba contenido, pero como vieron que Jesús se durmió, entonces el diablo desató esa tempestad de viento que provocó. Satanás tenía algo, tenía temor a que Jesús llegara con sus discípulos al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque al otro lado había un hombre que tenía 6,000 demonios en su cuerpo metido. Y sabemos que quien es el líder de los demonios es el diablo. Era un territorio de Satanás, la ciudad de los Gadarenos. Por eso que vino ese viento, esa tempestad de viento sobre la barca del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Acuérdense cuando en el libro de Job dice la Escritura que Satanás se presentó delante de Dios y el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre recto, apartado del mal? No hay otro como él en toda la tierra. Y Satanás dijo: él te sirve así, él actúa así porque tú lo guardas, tú lo proteges. Entonces déjame tocar sus bienes, su familia, y vas a ver que comienza a blasfemar contra ti. Y el Señor le dio permiso a Satanás. Y entonces vino contra Job, y una de las cosas que hizo fue matar a sus hijos. Pero ¿cómo los mató? Usó un gran viento. Dice que vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, de la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. O sea que Satanás usó el viento, usó la naturaleza para atacar la vida de estos jóvenes y matarlos. Por eso digo que esa tempestad de viento que sucedió cuando ellos estaban navegando hacia la ciudad de los Gadarenos no era una casualidad, fue provocada. Si hay algo que nosotros no debemos olvidar, mis amados hermanos, es que nosotros hemos entrado a un conflicto espiritual. Desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, se ha desatado una guerra espiritual, una lucha espiritual, como dice Pablo en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual que en este momento se ha desatado también en los aires, en todas las naciones. El espíritu de muerte está avanzando y se está llevando vidas. Pero hay otro espíritu también que se está moviendo en los aires y a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Es el espíritu de temor. Es el espíritu de temor que está atacando la mente de muchos creyentes.
El mundo está envuelto en una tempestad como ellos estaban envueltos en medio de una tempestad provocada por las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Porque al otro lado iba a haber un avivamiento, una liberación. Un hombre iba a ser libertado del poder de Satanás. Por eso que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Porque vuelvo a repetir, Jesús no estaba de turismo, Él tenía un propósito al decir pasemos al otro lado. Jesús tenía un propósito, Él sabía que al otro lado, allá en la ciudad de los Gadarenos, había un hombre que tenía 6,000 demonios. Y Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesús sabe que al terminar esta pandemia, cuando lleguemos al otro lado, porque esto va a terminar, esto va a tener que pasar, pero cuando pasemos al otro lado, mis amados hermanos, vamos a ver la liberación de muchas almas, muchas de nuestra familia, incluso ya en este momento, aún en medio de esta tempestad que se ha desatado en el mundo entero, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra finanza, en nuestra salud tal vez. De repente estamos viendo que muchas de nuestras familias se están volviendo a Dios, mucha gente se está volviendo a Dios, es impresionante. El otro día, ayer vi un video que me compartieron en el norte, si no me equivoco es en Chiclayo, donde un policía comenzó a predicar la palabra de Dios con un megáfono en la cola de las personas que estaban haciendo ahí su cola esperando para cobrar el bono del gobierno. Y él comenzó a predicar y decir, vamos a humillarnos, vamos a clamar a Dios. Y la gente está tan sensible. La gente está tan sensible a la palabra de Dios que todos, yo vi que todos, por no decir el 99.9%, todos estaban arrodillándose para orar conjuntamente con el policía. Hermano, eso es algo, esa es una señal. Eso es una señal para la iglesia que tiene discernimiento. Que Dios, hermano, está preparando los corazones de muchas personas para que cuando esto pase, la gente se vuelva a Dios y entregue sus vidas a Cristo y sean salvos sus almas de la condenación eterna. Porque más allá de poder salvarnos de una enfermedad, Él quiere salvar tu alma de la condenación del infierno. Él quiere salvar la vida, las almas de muchas personas que todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Porque ¿de qué sirve al hombre, dice, ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Es tu alma el bien preciado por el cual Jesús entregó su vida. Es el alma del hombre por el cual el Señor derramó su sangre para salvar las almas de la condenación eterna. Él experimentó la muerte, Él experimentó la separación de Dios cuando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo no podamos sufrir ese castigo tan terrible de una separación de Dios por toda la eternidad en el infierno. Pero si el mundo ha entrado en esta tormenta o en esta tempestad de viento como los discípulos pasaron, yo creo que es porque Dios tiene un propósito con la humanidad. Todavía Dios no ha terminado. Todavía hay almas que Dios quiere salvar. Pero la iglesia, mientras tanto, debe estar preparándose en oración. Debe estar preparándose con el conocimiento de la palabra. Porque después de esto va a haber necesidad. No solamente será suficiente el pastor. Toda la iglesia tiene que involucrarse en esa cosecha que vendrá. En esas vidas que serán libertadas del poder del diablo. Que ahorita mismo en esta hora el Señor está libertando almas en los hospitales, en las calles. Gente que se está convirtiendo a través de las redes sociales. Hay gente que se está entregando al Señor, sea por esta enfermedad, sea por el temor, porque el ser humano es así, es ingrato, es orgulloso. El ser humano a veces necesita pasar por un momento de dolor para volverse a su Creador. Y aunque el diablo quiera hacernos creer que esto no va a parar, que esto no va a terminar,
Nosotros sabemos que mientras que la iglesia está en la tierra, la presencia del Señor Jesucristo estará en la tierra por causa de su iglesia. Porque mientras que la iglesia no sea arrebatada al cielo, todavía es porque la iglesia tiene algo que hacer, tiene que cumplir la gran comisión del Señor. Y la iglesia tiene que estar preparada, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, los discípulos solo conocían a Jesús como un maestro. Porque cuando vieron la tempestad de viento que se levantó, dice la Escritura, vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro. Porque así lo conocían solamente como un maestro. Porque al expresarse así, ellos estaban expresando lo que había en su corazón. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el corazón de ellos solamente Jesús era un maestro. No era Dios, no era el Hijo de Dios manifestado en carne, no. Hermanos, no lo veían de esa manera. Cuán importante es que nuestra manera de ver o de conocer a Jesús pueda ser de la manera correcta, porque eso va a influenciar y va a determinar en nuestro diario vivir y en esta situación de que estamos viviendo y cómo vamos a enfrentar el día a día. Porque el día a día es una lucha en la mente, en el corazón, con el temor, con la enfermedad, con el pánico, con las malas noticias. Es una lucha constante, y si nosotros no vemos a Jesús de la manera que la Biblia nos presenta, vamos a desanimarnos, vamos a perder la fe, vamos a ser presos del temor, presos de la ansiedad, presos de la angustia, presos del pánico. Pero cuando tú miras a Jesús de la manera correcta, que la Biblia lo presenta como el alfa y el omega, como el todopoderoso, como el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, oh hermano, tú vas a poder descansar. Tu mente, tu corazón va a poder descansar, porque sabes que aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerás, porque Jehová estará contigo. Que aunque se levante un ejército contra ti, no temerás, porque tú sabes en quién estás creyendo. Como dijo Pablo, yo sufro la cárcel, sufro la persecución, pero yo sé en quién he creído y confío que es poderoso, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo pasó muchas cosas terribles por predicar el evangelio, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Aunque físicamente él no podía ver a Jesús, pero él decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, para aquel día. Gloria al nombre del Señor. Cuán importante es mirar a Jesús de la manera que la Biblia nos presenta a Jesús. ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Lo ves como un maestro nada más, como los discípulos los vieron? Maestro, maestro, que perecemos. Levántate, Señor, maestro, maestro. Porque lo veían a Jesús como un simple maestro. No lo veían como el Dios todopoderoso. Maestro, maestro. Bendito sea el Señor. Y es importante que nosotros podamos entender quién verdaderamente es Jesucristo. Mis amados hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13 hasta el verso número 18, narra Mateo una parte del ministerio de Jesús cuando se detuvo en la ciudad de Filipo con sus discípulos. Y le hizo dos preguntas. La primera pregunta que le hizo fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Eso es lo que Jesús está preguntando. Y entonces los discípulos comenzaron a responderle y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Habían diferentes puntos de vista de quién era Jesús. Para algunos era Juan el Bautista, que hace unos días atrás había sido decapitado por Herodes. Y pensaban que Juan el Bautista había resucitado.
Otros pensaban que Jesús era Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento, que hizo descender fuego del cielo, que hizo milagros extraordinarios. Otros pensaban que Jesús era Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento. Y otros decían que algunos de los profetas, es decir, que estaban inseguros, no sabían quién era. Pero estas ideas erradas de quién era Jesús estaba entre el pueblo. Como hoy en día mucha gente mira a Jesús de diferentes maneras. Por ejemplo, para el católico Jesús, representado en una imagen, en una pintura al óleo, un crucifijo, un rosario. Ese no es el Cristo de la Biblia. Y Cristo no es de plástico, ni de madera, ni de yeso. Ese no es el Cristo de la Biblia. No te dejes engañar. No es de yeso, ni de bronce, ni de plata, ni de oro. Jesucristo es espíritu. Es invisible. Es todopoderoso. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Bendito sea el Señor. Para el mormón, Jesucristo es el hermano de Satanás. Para los testigos de Jehová es un Dios menor, o el arcángel Miguel, o un maestro también, mas no lo ven como Dios. Y así hay diferentes pensamientos, diferentes tipos de percepción de quién es Jesús. Pero son pensamientos errados, producto de la imaginación o del razonamiento humano o de la religión que nos han enseñado por años. Entonces, eso distorsiona la fe. Eso nos hace ver a Jesús de otra manera y entonces no podemos descansar y confiar en Él. Pero entonces Jesús le pregunta, le hace la segunda pregunta, y me gusta la pregunta que le hace el Señor, y le dice a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y vosotros, le dice, ¿quién decís que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Le preguntó el Señor a sus discípulos, hermanos. Para Jesús es importante, o era importante, que sus discípulos supiesen quién era Él. Y también es importante para el Señor que nosotros debemos saber quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y entonces dice que el que respondió a esta pregunta fue Simón Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo Pedro supo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Por revelación. No hay otra manera de poder conocer a Jesús como Dios, porque los judíos sabían que el Cristo, o el Hijo del Dios viviente, iba a ser Dios mismo viniendo a la tierra. Ellos tenían esa esperanza por los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de Dios a la tierra en una forma humana. Salomón dijo: oh Señor, ¿cómo habitarás en un templo? ¿Cómo caminarás entre los hombres? Si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Isaías habló 700 años antes de que naciera Cristo. Decía que iba a nacer en Belén una virgen, iba a tener un hijo, iba a concebir un hijo. Es decir, que los judíos sabían que el Mesías, o el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era Dios mismo en la tierra. Pero cuando estaba delante de ellos, ellos no lo reconocieron, el pueblo no lo reconoció. Y Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, el único, le dije: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, ningún hombre te ha mostrado eso, ningún hombre te ha enseñado eso, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué, amigo? ¿Sabe qué, hermano? La única manera de poder saber quién es Jesucristo, no te hablo del Cristo del catolicismo, ni de los mormones, ni los testigos de Jehová o cualquier otra religión. Te hablo del Cristo crucificado y resucitado. ¿Sabe qué? Solamente por revelación del Padre. Es decir, cuando
cuando Dios te quita la venda espiritual que hay en tu entendimiento, que no te deja saber quién es Jesucristo. Porque el día que tú entiendas quién es Jesucristo, ese día tu fe será firme. Hermano, es necesario que podamos ver a Jesús de esa manera. Para los discípulos, Jesús era solamente un maestro. Por eso que tuvieron temor, por eso que estaban atemorizados. Ellos pensaban que iban a morirse en esa tempestad de viento. Pero Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, porque de todas maneras iban a llegar al otro lado. Entonces, hermano, es importante saber quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Jesús se despertó y dice que reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, se tranquilizó. Aleluya. Es decir, que la tempestad no va a durar para siempre. Ese tiempo que estamos viviendo de oscuridad, de angustia, de temor, de pandemia, etcétera, hermanos, no va a ser para siempre. El Señor se levantará de su trono y dirá, basta ya, hasta aquí nada más. Gloria al Señor. Y vendrá la bonanza, vendrá el tiempo de paz. Otra vez estaremos en su casa, alabando y glorificando juntos como hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Pero tenemos que entender que el Señor tiene el poder sobre todas las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el libro de Apocalipsis el Señor se presenta al apóstol Juan en la visión y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Aleluya. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Claro que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús reprendió el viento y las olas del mar, se hizo bonanza. Inmediatamente les exhortó a sus discípulos y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? Alabado sea el nombre del Señor. Se supone que ellos estaban caminando con el Señor Jesucristo. Pero ellos no conocían, no lo conocían. Y por eso no tenían esa fe, esa confianza, esa seguridad. Que si el Señor le dijo que iban a pasar y llegar al otro lado, pues así iba a ser. Y el Señor, hermano, reprendió el viento y además le mostró con eso que Él tiene poder aún sobre la naturaleza y sobre lo que estaba detrás de esa tempestad de viento, que son los poderes diabólicos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y sabe que la última parte, los discípulos dicen, estaban asombrados, estaban maravillados y asustados y atemorizados, dice la Escritura, y se decían el otro al otro, ¿quién es este? Mire, ¿quién es este? Porque no sabían quién era Jesús. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo cree usted? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Confía usted en esa palabra del Señor? Cuando Él dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede usted creer que el Señor es fiel a su palabra? ¿Puede usted creer que en este mismo momento, ahí donde usted está en su casa, o donde quiera que se encuentre usted, Él está ahí, aunque tú no lo puedas ver, aunque no lo puedas tocar con tus manos, pero Él está allí presente, a la distancia corta de una oración, nada más. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que al final, hermano, ellos llegaron a la tierra de los Gadarenos, y bien Jesús pisó la tierra de los Gadarenos, inmediatamente este hombre vino delante del Señor y los demonios comenzaron a hablar a través de él.
Y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos, para atormentarnos? Y el Señor ordenó que se vayan fuera, pero ellos lo rogaban que no los echasen fuera de esa región, y le rogaron al Señor para que vayan a tomar el cuerpo de los cerdos. Y el Señor les dio permiso, dice la Escritura, y los cerdos no pudieron contener la presencia de los demonios, que se echaron al abismo, todos murieron. Pero este hombre fue libertado. 6,000 demonios dentro de un hombre fueron echados fuera por el poder del Señor Jesucristo. Es por eso que se levantó esa tempestad de viento en medio del mar, queriendo evitar que Jesús llegara al otro lado, queriendo que Jesús no llegara para libertar a ese hombre necesitado, porque solamente Jesucristo podía libertar del poder de Satanás, solamente el Señor. Y por eso Satanás levantó esa tormenta en medio del mar. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo es más grande que el poder del diablo. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese hombre estaba sano. Antes andaba desnudo, encadenado, haciéndose herida en el cuerpo, durmiendo en el cementerio, dicen donde estaban las tumbas, ahí vivía. Pero ahora dice que estaba sentado en su juicio cabal, vestido a los pies de Cristo, sentado escuchando al Señor. Y el Señor se tuvo que regresar a Galilea, y el hombre le dijo: Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dijo: anda, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Cada día es una lucha. La tormenta pareciera que cada vez fuere más fuerte, ¿verdad? Pareciera que esto no va a parar, pareciera que eso no va a detenerse. Pero mantente firme en tu fe, mantente firme en tu confianza en el Señor. Puede ser que estés enfermo, puede ser que estés pasando, hermano, alguna situación difícil. O de repente puede ser que estás con mucho temor, con mucha ansiedad, pero pon tu confianza en el Señor. Esa tempestad no va a ser para siempre. En cualquier momento el Señor va a decir: calla, enmudece, y el viento y el mar van a calmarse. Y entonces, hermano, vendrá un tiempo de paz. Tengamos confianza en el Señor. Nuestro Dios está presente. Él ha prometido caminar con nosotros. Él ha prometido vivir con nosotros. No permitamos que el temor invada nuestro corazón. Vamos a llenarnos de fe. Vamos a mirar por medio de la fe a Jesucristo de la manera que la Biblia lo presenta. Ese Cristo que tiene poder sobre todo, toda potestad. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. El diablo no tiene el poder, la muerte no tiene el poder sobre la iglesia, porque las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es de la roca inconmovible de los siglos nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos plantados, estamos siendo edificados sobre esa roca que es nuestro Señor Todopoderoso. Sigue confiando en Él, aunque veas que la tormenta y el viento es más fuerte cada vez. El Señor está en la barca, Él no se ha ido, Él ha prometido estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero en esta noche orar por estas peticiones también que nos han presentado, y quiero orar por usted, hermano, amigo, que estás en esta noche conectado a través del Facebook. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has recibido al Señor en tu corazón, ábrele tu corazón esta noche. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que vives por los siglos de los siglos. Señor, yo te invito a que vengas a morar en mi corazón. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tus cargas, entrégale tus necesidades. El Señor está presente. Gloria al Señor. Así que yo quiero orar en esta noche por ti. Quiero orar también por estas personas
que han presentado su petición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de meditar en tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a mirarte como tu palabra te presenta, como el Cristo glorioso, como el Cristo todopoderoso. Gracias, Padre Santo. En esta noche oro por cada vida, Señor, que está abriendo su corazón a ti por primera vez, Señor. Padre Santo, ven a morar a sus vidas, Padre, cambia, transforma, envía salvación a sus vidas, a sus familias. Si están enfermos, Señor, ahí donde se encuentran, Padre, restaura su salud totalmente, Señor. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad, en el nombre de Jesús, sobre los cuerpos que están enfermos. Señor, suple toda necesidad en tus hijos, suple toda necesidad en las personas que están pasando necesidad de alimento, de sustento diario. Tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Dios mío. Tú eres el Dios que provee, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Señor, en esta noche quiero orar por Javier Ayala, por Milagros, la esposa de Javier Ayala, por Gilman Ayala, por Arturo, el Leo, por Hilda, por Alicia, por Cristian, por Adriana, por sus hijitos, Señor, por sus bebés, Catalina. Quiero orar también por Julio Loaiza. Quiero orar, Señor, por el hermano de nuestro hermano Javier Molina, Señor, que también está, Señor, enfermo, Padre, por el papá de nuestra hermana Clarisa, que se llama Segundo González, por nuestra hermana Esperanza, Señor. Oramos por Héctor Berrospi, Padre Santo, también por nuestra hermana Juana Panampa, nuestra hermana Lucía de Coyique, por mis compañeros de trabajo, Cueva, Patiño, Ortiz y Ferro, y por todos los que están enfermos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, elevo una oración delante de ti a favor de estas personas. Tú sabes sus enfermedades, sus dolencias. Muchos de ellos están con el COVID-19, Padre. Señor, estamos viendo tu respuesta, Señor, que algunos de ellos ya están mostrando una mejoría, porque tu mano poderosa estás poniendo sobre ellos en esta noche. Oro por cada uno de ellos, Padre. Arrebátalos de las manos de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes autoridad sobre la muerte, sobre el Hades, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oro por cada persona que está enferma. Toca sus cuerpos, Señor. Restaura su salud. Perdónale sus pecados. Envía salvación a sus almas, Padre. En el nombre de Jesús oramos por nuestra nación, oramos por nuestro presidente, por nuestros ministros, por los alcaldes, oramos por los doctores, las doctoras, las enfermeras, enfermeros, los técnicos, los que trabajan en limpieza, en la cocina, en los hospitales, los auxiliares, por todos los que están involucrados, Señor, para evitar que esta pandemia se siga extendiendo, Padre. Oro por cada uno de ellos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, por los bomberos, Señor. Oh, Padre, por los que trabajan recolectando la basura, guárdalos de todo peligro, Señor, por los ancianos, Padre, en el nombre de Jesús, por los que están en cuidados intensivos, por los que están hospitalizados, Señor, por esta pandemia, Padre, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, Padre. Vuelvan sus corazones a ti, invoquen tu nombre, Señor, y sean salvos, Padre, y sean sanos también. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Oh, gracias, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres justo, tú eres verdadero, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Sigamos orando, sigamos meditando la palabra de Dios, sigamos buscando el rostro de nuestro Dios, sigamos confiando en el Señor. Él no nos ha abandonado, hermano. Él está con nosotros y está en nosotros. Así que yo me despido en esta noche, deseando que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes y con sus familias. Cuídense, hermanos, tomen todas las precauciones del caso, pero sobre todo, hermanos, todos los días busquemos la presencia de nuestro Dios, la protección de nuestro Padre Celestial. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.